Hola, muy buenas tardes. El día de hoy mi grupo conformado por Angie Natalia Lasprilla, Alejandro Ramón, Juan Sebastián Victoria y mi persona, Johan Sebastián, les hablaremos sobre el datado con carbono 14. Dentro de la tabla de contenidos tenemos principios básicos de la datación, ecuaciones y soluciones generales y por último ejemplos. Primeramente hablaremos de los principios básicos de la datación por radiocarbono. Ahora, el carbono 14 es definido como un isótopo. Los isótopos son aquellos elementos o átomos que tienen igual número atómico con propiedades químicas similares, pero tienen un diferente número másico. Como podemos observar en las imágenes a la derecha, el carbono 12, carbono 13 y carbono 14 son un ejemplo de isótopos. Bueno, el método de datación radiocarbónico fue desarrollado por el científico Willard Libby en los años 40. Este método para la datación en arqueología se basa en el hecho de que por virtud de las radiaciones cósmicas, la concentración atmosférica estable de radiocarbono se transmite de modo uniforme a los seres vivos a través del dióxido de carbono. Bueno, el isótopo carbono 14 es producido de forma continua en la atmósfera como consecuencia del bombardeo de átomos de nitrógeno por neutrones cósmicos. Ahora, las plantas vivas asimilan el carbono del dióxido de carbono atmosférico durante, durante toda su fotosíntesis y este es expulsado durante la respiración. De esta manera, los tejidos de las plantas, de los animales e incluso del ser humano que se alimentan de estas plantas continuamente están intercambiando carbono 14 con la atmósfera. Cuando mueren, dejan de intercambiar el carbono con la biosfera y su contenido de carbono 14 empieza a disminuir a una tasa determinada por la ley del decaimiento del radioactivo. Bueno, cabe resaltar que la cantidad y el porcentaje del carbono 14 se calcula midiendo las partículas beta de la muestra y este método es viable para fósiles que no sean muy viejos, o sea, menores a 60.000 años. Ahora tenemos métodos de medición de radiocarbono. El primero es el recuento proporcional de gas. En este método, la muestra de carbono se convierte primero en gas de dióxido de carbono antes de que la medición en contadores de gas proporcional se lleve a cabo. En el recuento de centelleo líquido, bueno, tenemos que la muestra está en estado líquido y se agrega un contador de centelleo. Este produce un destello de luz cuando interactúa con una partícula beta y tenemos que un vial con una muestra se pasa entre dos fotomultiplicadores y cuando ambos dispositivos registran un destello de luz, se registra el recuento. Por último, tenemos la espectrometría de masas con aceleradores. En este método, el conteo de carbono 14 se mide directamente en relación al carbono 12 y al carbono 14 presentes en la muestra. Ahora, este método no tiene en cuenta las partículas beta, sino que tiene en cuenta el número de átomos de carbono que se encuentran en la muestra y la proporción de los isótopos. A continuación, mi compañero Alejandro le hablará de... Ahora vamos a hablar sobre materiales que pueden ser datados con radiocarbono. No todos los materiales que existen en este planeta pueden ser datados por radiocarbono. La mayoría de los compuestos orgánicos sí pueden ser datados. Esto quiere decir casi que cualquier compuesto que contenga carbono. Y algunos materiales inorgánicos, como el aragonito, el cual podemos ver aquí al lado derecho. Este material se puede encontrar en las conchas marinas. Este puede ser datado siempre y cuando su formación mineral supusiese la asimilación de carbono 14 en equilibrio con la atmósfera. Otros materiales que han sido datados por radiocarbono desde la creación de este método incluyen materiales como carbón, madera, cuero, huesos, semillas, tejidos, papel, pergamino, resinas, cerámicas, corales, residuos de sangre, agua, entre otros materiales.
Cabe destacar que para el análisis de todos estos materiales mencionados se necesita de un pretratamiento físico y químico con el fin de eliminar posibles contaminantes antes de realizar el análisis de su contenido de radiocarbono. Ahora vamos a hablar sobre las normas de datación por radiocarbono que existen. La edad de radiocarbono de una determinada muestra de edad desconocida se puede determinar midiendo su contenido de carbono 14 y comparando este con la actividad del carbono 14 en muestras modernas y de antecedentes. Entonces, la norma principal que se creó fue usada por laboratorios de datación de radiocarbono a partir del ácido oxálico, obtenido del National Institute of Standards and Technology en Maryland. Y este ácido oxálico provino de la remolacha azucarera en 1955 y alrededor del 95% de la actividad del radiocarbono de este ácido oxálico 1 es igual a la actividad medida de radiocarbono de la norma absoluta de radiocarbono. Cuando las existencias del ácido oxálico 1 fueron casi totalmente consumidas, otra norma se hizo a partir de otro cultivo de melaza de remolacha. Esto fue sobre el año de 1977. Y esta norma se hizo a partir del ácido oxálico 2, ya que se comprobó que existía solamente una pequeña diferencia con respecto al ácido oxálico 1 en términos de contenido de radiocarbono. Y así ha sucedido con el pasar de los años. Con los años, otras normas secundarias de radiocarbono se han hecho con el tiempo. Habiendo escuchado entonces lo que nuestros compañeros anteriormente hablaron, vamos entonces a hablar de la forma de la ecuación diferencial y pues por tanto también su solución general. Podemos pensar en el datado de carbono 14 como una ecuación diferencial, obviamente, pero que describe una población. Y ya sabemos entonces cuál ecuación diferencial asemeja pues el comportamiento de una población. Pero que en este caso, la tasa constante, bueno, la tasa de mortalidad es constante. ¿Por qué? Porque sabemos que en un determinado tiempo va a haber o va a reducirse pues una cierta cantidad ya establecida de mis átomos de carbono. Bueno, y obviamente pues no van a haber nacimientos, claro está, porque el número de carbonos no va a aumentar de la nada. Habiendo dicho esto, entonces, podemos empezar, ¿cierto?, con nuestra ecuación del que modela una población, que es igual a delta de P sobre delta de T, o el cambio de la población con respecto al tiempo, siendo igual a una constante K por P, siendo la constante K mi número de nacimientos menos el número de muertes. Pero que en este caso, como sabemos que mi número de nacimientos es igual a 0, porque no nos va a aparecer de la nada átomos de carbono 14, entonces nuestra ecuación termina quedando de esta forma. Igual al cambio de la población con respecto al tiempo, siendo igual a menos m por p. Ya explicando pues cuál era m y cuál era p. Pero que sin embargo, para diferenciar pues esta ecuación del modelo, hacemos un cambio de variables, siendo pues en este caso la población igual a m o p igual a m, donde pues pasa lo mismo. No está pues la cantidad de carbono 14 pues que cambia con respecto al tiempo, siendo igual a una constante K por obviamente pues la cantidad de carbono 14. La solución general, como ya vimos que extraímos nuestra fórmula, nuestra ecuación diferencial o nuestra ecuación general de la ecuación que modela una población, podemos entonces llegar a la conclusión fácilmente además que la solución es semejante a la ecuación diferencial que modela la población. Entonces, partiendo pues de nuestro cambio de la cantidad de carbono 14 con respecto al tiempo siendo igual a la constante por la población, siendo la solución, obviamente, m de t igual a la constante c por Euler elevado a menos una constante k por t, pero que además podemos comprender, en este caso para diferenciarla de la solución general que modela una población, que esta constante C se puede entender como la cantidad inicial de carbono 14 al momento del datado. Por lo tanto, podemos hacer un cambio de variables y llegar ahora sí
a nuestra solución general, que es igual a m de t, igual, obviamente, a nuestra cantidad inicial de carbono 14 al momento del datado, por Euler elevado a menos una constante k por el tiempo. Vamos entonces a ver unos cuantos ejemplos con este tema del datado carbono, que espero pues que les guste. Ahora veamos un ejemplo sobre datado de carbono 14. Se descubre que un espécimen de carbón de leña en Stonehenge, un monumento histórico ubicado en Gran Bretaña, contiene un máximo de 63% de carbono 14, comparado con una muestra de igual masa de carbón de leña contemporánea. ¿Cuántos años tiene la muestra? Entonces, si tomamos t igual a 0 como el tiempo en que el árbol de Stonehenge, de donde se obtuvo la muestra, dejó de tener vida, y n sub 0 como el número de átomos de carbono 14, vamos a obtener lo siguiente. Primero debemos tener en cuenta de que para el carbono 14 la constante de degradación es más o menos 0.00216. Esto cuando t se mide en años. Y aquí abajo tenemos la fórmula que ya la estudiamos anteriormente. Ahora bien, vamos a ver cuál es la cantidad de carbono 14 actual, que es equivalente a el 63% del carbono que había inicialmente. Luego, entonces lo que vamos a hacer es de que este 0.63 n sub 0 lo reemplazamos en n de t. Esto nos va a quedar una igualdad y lo que vamos a hacer es que pasamos n sub 0 a dividir a la derecha. Como vemos ahí, n sub 0 arriba con n sub 0 abajo se cancelan y nos dan 1. Y la fórmula nos queda 0.63 igual a Euler a la menos 0.00216t. Esto porque reemplazamos el valor de K. Y luego lo que vamos a hacer es despejar T. Finalmente esto nos va a dar de que el resultado es 3.800 años. En conclusión, la muestra tiene alrededor de 3.800 años. Y esto tiene alguna relación con los constructores de Stonehenge, dado que los cálculos nos dicen de que el observatorio, monumento, templo, lo que haya sido, esto data alrededor de 1.800 años antes de Cristo.